meter con el querido Patricio Chiusi. Hace tiempo no tenemos estas reuniones, ¿no? Este pequeño cafecito literario para hablar en el rincón del librero de libros, ¿no? En tiempos de pandemia realmente qué importante que es leer un libro, dejar el multitasking, ¿no? De lado, dejar la tecnología y agarrar un buen libro y leerlo, ¿no? Leerlo media hora, una hora, ¿no? Tomarse ese tiempito. Hemos tenido una charla muy rica hace muy poquito desde la librería, desde el vivo de Instagram, hablando de distintas cuestiones, cuál es la vida o qué se destaca, ¿no? De las actividades que hace un librero, hace ser un librero. Y ahora vamos a hablar de distintas cuestiones, ¿no? Por eso lo tenemos en línea ahora. ¿Cómo te va, Pato? Bienvenido a la cassette. Hola Lucas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo Gracias tranquilo. por el llamado. No, a vos. Y queremos adentrarnos en lo que tiene que ver con la literatura norteamericana, ¿no? Que realmente es una de las lecturas quizás donde uno que es lector, me parece que es una lectura rica, ¿no? Si uno quiere ir a la lectura norteamericana. Sí, totalmente. Te diría que es una de las cosas que primero se busca prácticamente, ¿no? Está la literatura latinoamericana por ahí en primer lugar, y en segundo lugar seguramente aparezca la literatura norteamericana, más que la francesa, que la italiana, por ejemplo. Creo que es algo que se busca mucho y el lector tiene muy en cuenta. Uh-huh. Y vamos a ahondar en tres escritores que cuando me lo nombraste, la verdad que dije, vamos para distintos lugares, ¿no? Y distintas épocas. Eso me parece extraordinario porque es decir, bueno, vamos con algo más contemporáneo, algo más de antes, algo más clásico. Arranquemos por Jack London. Contame un poquito quién es Jack London y qué libros tiene. Bueno, sí, totalmente. La literatura norteamericana es fundamentalmente algo nuevo, ¿no? Porque es un país joven, entonces tiene una rica historia, pero si hablamos de Jack London tenemos que hablar de un personaje único en cuanto a su vivencia, ¿no? Empezó de muy joven, de alguna manera siendo un vagabundo, ¿no? Un viajero. En su juventud se desplaza a Alaska por la llamada fiebre del oro en Klondike, en el cual se había descubierto oro cerca del río en Alaska, y él viaja como una misión, no migra, porque obviamente que ahí había dinero. Uh-huh. Y él quería aprovecharlo. Entonces este lugar de Alaska, específicamente un lugar frío, muy hostil, se convierte en el principal eje de sus novelas y sobre todo la principal ambientación, ¿no? Eso lo vamos a notar en, por ejemplo, El llamado de los salvajes y Colmillo Blanco, que son dos novelas por ahí las más conocidas de él, en la cual siempre se relatan estos climas hostiles, ¿no? Y que tienen la particularidad que gran parte de la narración está hecha desde la perspectiva de un canino, ¿no? De un perro. Ah, mirá. Entonces puede, digamos, Jack London con esa escritura, con ese estilo único y muy muy llevadero, poder llevar de dos perspectivas una novela, ¿no? La perspectiva humana y la perspectiva animal. Mirá qué bueno. Vos sabés que me hacía acordar mientras me ibas contando el camino a Alaska y esta aventura, ¿no? Me hacía acordar un poco hacia Rutas Salvajes, ¿no? Ese libro Into the Wild, ¿no? Que en realidad tiene que ver con algo real, una historia real de Chris McKendall, pero que esto él lo ve de otra manera, porque eso no... Sí, se hizo una película de eso. De Champin, ¿no? Hizo una película. Sí, creo que lo produjo. Sí, creo que sí. Sí, tremenda película. Sí. Pero que primero estaba el libro, ¿no? En este contexto, pero la verdad que tiene eso, ¿no? De una aventura en Alaska, esto de la vida, ¿no? De que bien decías vos, medio vagabundesca, ¿no? De este escritor. Sí, totalmente. Te diría que es parecido a lo que hace Jack London, pero en esa época, digamos, una juventud en la cual él abandona los estudios y tenía esa sensación de ser viajero nato, ¿no? Y eso se nota muchísimo en los libros porque tienen, la verdad, que una cantidad inmensa de narraciones y todas distintas. Te puede hablar desde la historia de un boxeador hasta la historia de un mexicano que vive en una cabaña en el sur de Estados Unidos. Mirá. Y hasta la historia de un perro, desde su visión, como va sinuando las montañosas
justamente montañas de Alaska, ¿no? O sea, tiene esa posibilidad de migrar a Sí. distintos estilos, de distintos ambientes muy fácil, sobre todo obviamente por su naturaleza de viajero, ¿no? Exacto. Yo te digo, Pato, yo estoy escuchando lo que vos me decís de London y te veo a vos en un punto, porque vos sos viajero, Ruta 88, Ruta 66, ¿no? Yo me lo imagino un poco, siendo un poco London, yo que tengo aprecio por usted y que es amigo, me lo imagino viajando. Sí, ojalá fuese una pizca de lo que fue London, porque la verdad que tiene, en cuanto a escritura, tiene un estilo totalmente único. La verdad que yo siempre lo recomiendo, y voy a aprovechar esta recomendación para decirles que lean, si quieren conocer a Jack London, si quieren adentrarse, Sí. que lean su cuento que se llama Un relato, Encender una hoguera, ¿no? La primera versión de este relato, que relata justamente la historia de un hombre que va por el bosque, ¿no?, al lado del río en pleno invierno, para juntarse con unos compañeros que lo esperan del otro lado del bosque, ¿no? Y antes de que emprenda este viaje, un sabio le advierte que emprender este recorrido en condiciones climáticas muy adversas no va a ser positivo para él. Entonces se le viene a este personaje grandes problemas que si ustedes pueden leer este relato se van a dar cuenta. Perfecto, me encanta. Y vamos a meternos en la segunda recomendación. ¿Por dónde vamos ahora? Mira, les voy a recomendar, mejor dicho, a un autor que tiene algo de parecido con Jack London, que es Melville, ¿no? Herman Melville. Quizás fue uno de los primeros en escribir de forma profesional, digamos, en Estados Unidos, porque uno tiene primero a Washington Irving, que fue el primer escritor, ¿no? El que dicen que fue el que fundó la literatura norteamericana. Sí. Pero Herman Melville fue uno de los primeros en tener esta tamaña cantidad de relatos. A diferencia de London, Melville era un hombre de mar, no era un marino. Desde muy joven, al igual que London, emprendió su viaje en los barcos, ¿no? Y tiene una historia particular en un determinado viaje en su juventud, que es raptado por una tribu de caníbales en la isla Polinesia. Mirá. Y después de que lo hayan raptado con una pierna maltrecha y todo, lo venden a un barco ballenero. Lo venden por dinero la tribu esta caníbal a un barco ballenero. Mirá. Y todas esas historias se hace un caldo de jugo que realmente le va a dar el puntapié para todas las otras novelas. Me encanta, la verdad que y es un escritor que tiende más a la novela, que tiende más a la poesía. ¿Para dónde lo podemos relacionar a Herman? Mirá, la novela que seguramente conozca la mayoría de la persona a pie es Moby Dick, ¿no? La famosa historia del capitán Ahab, ¿no? Tratando de atrapar la famosa ballena blanca. Pero la verdad que en esa época los escritores eran muy versátiles, ¿no? Generalmente empezaban con el relato corto o el relato periodístico, ¿no? Herman Melville, Mark Twain, inclusive London, empezaban escribiendo en distintas revistas que le aceptaban sus trabajos, y a partir de ahí podían migrar a la novela seguramente. Y en el caso particularmente de Melville, terminó sus días escribiendo poesía prácticamente, ¿no? Le había perdido el gusto, a pesar de que en su momento no tuvo gran impacto la obra de Melville, ¿no? Tardó mucho en hacerse conocida, tardó mucho tiempo, recién casi 50, 60 años después de su muerte se empezó a reconocer el trabajo que había hecho. Mirá. Moby Dick, de hecho, fue un fracaso en su primer momento, ¿no? Sí. Y recién al final digamos, pasado un tiempo, se empezó a reconocer el tremendo trabajo de Melville, que la verdad que es un autor sumamente recomendable y creo yo ineludible de la literatura norteamericana.
Perfecto, me encanta, realmente. Y nos quedaba alguien más, ¿no? Quien no conoce a Mark Twain, ¿no? Es escritor, hasta te diría humorista, ¿no? También. Es así, sí. Mark Twain es quizá uno de los autores más conocidos, ¿no? Uno de que uno escucha las aventuras de Huckleberry Finn, por ejemplo, las aventuras de Tom Sawyer, seguramente lo hayan oído alguna vez. Y déjame decirte que Mark Twain en realidad se llamaba Samuel Clemens. ¡Apa! A la hora de escribir, obviamente que usaba este seudónimo. Y a ver, ahora estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Después otro día vamos a hablar del siglo XX también, de la literatura norteamericana, que es muy jugoso. Y Faulkner, que es de esa época, decía que Mark Twain justamente es el padre de la literatura norteamericana, ¿no? Uh-huh. También viajero, ¿no? De hecho, trabajó en minas de oro, trabajó periodístico. Entonces notamos en estos autores una necesidad de viajar, ¿no? Y de conocer el mundo muy, muy grande. Y básicamente Mark Twain, para definirlo, era un crítico, ¿no? Era un crítico político y social, básicamente. Crítico de la religión, defensor de los derechos, de las libertades individuales. Tenía ese perfil, ¿no? En su escritura, a pesar de que sus relatos en general son adolescentes, ¿no? Relatos para adolescentes quizás, sí. Pero que en realidad en el fondo tenían una crítica social muy fuerte, sobre todo al tema de esclavitud, al tema de imperialismo, ¿no? Esas cosas que en Estados Unidos se vivían muy caldeadas en esa época. Perfecto, Pato, la verdad que completísimo, me dejaste con ganas de leer. Realmente no conocía London, ¿no? Y tampoco a Melville, sí a Twain, y la verdad que ahora quiero leer. Yo te digo que arranco con London, me parece, por lo que me contaste, por esta historia de viaje, por Alaska y por su forma de ver la perspectiva de la vida. Me parece que arrancaría por él, pero después me tiraría más por Melville, la verdad que me encantó. Así que bueno, te agradezco mucho el tiempo. ¿Dónde podemos encontrar libros que vos vas a estar recomendando como siempre? Bueno, nosotros estamos en La Barca Antigua, esto es San Luis 2082, entre Bolívar y Moreno, ahí cerquita de Colón. Así que cualquier duda, cualquier consulta, estamos a disposición. Siempre nos pueden preguntar en nuestras redes sociales, sobre todo como La Barca Antigua. Me encanta, un abrazo grande, Pato. Abrazo, buen fin de, gracias por la llamada. Un abrazo. Ahí estaba el querido Patricio Chiusi desde el Rincón del Librero, hablando de por dónde arranco, ¿no? Cuando quiero leer autores norteamericanos.